hoy se cumple un año desde aquel balotaje de 2023 en el que Milei ganaría las elecciones. Así que vamos a estar viendo sus propuestas de campaña para saber si las está cumpliendo, si no las está cumpliendo, si mintió o si dijo la verdad. Bueno, acá tenemos un documento que hay en la Cámara Nacional Electoral que serían como las propuestas de campaña que dejó La Libertad Avanza por escritas. Aunque me gustaría aclarar que igual este documento tiene un par de inconsistencias y no se condice al 100% con las propuestas de Milei, pero igual nos sirve para tomar una referencia. Bueno, primero tenemos las reformas económicas. Empezamos con la primera, con la número 1, la eliminación de gastos improductivos del Estado. Esto claramente el gobierno lo cumplió. Se están cerrando un montón de organismos que no servían para nada, hubo mucho despido de personal, sobre todo en la parte administrativa. El gobierno está intentando también impulsar privatizaciones de empresas que no funcionan, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas. También la obra pública en su gran mayoría se frenó, que también era bastante ineficiente. Y bueno, este punto claramente el gobierno cumplió y lo mejor es que es esperable que lo sigan cumpliendo y cada vez se profundice más, lo cual yo considero que es necesario para que Argentina crezca económicamente a largo plazo. Luego tenemos el segundo punto, que es la optimización y achicamiento del Estado. Bueno, esto va muy en línea con el primer punto, ¿no? Aunque entiendo que tiene ciertas diferencias. Vos podés, por ejemplo, respetar el primer punto y eliminar gastos improductivos del Estado, pero luego subir otros gastos, de forma que el Estado en general en su conjunto tenga el mismo tamaño y se gaste la misma cantidad de dinero. Bueno, acá se dice que además de optimizarlo en relación a que sus gastos sean eficientes, el Estado tiene que achicarse, o sea que el Estado tiene que gastar menos dinero e intervenir menos en la economía, y básicamente sucedió. Incentivos para la creación de empleos genuinos y de calidad. También tenemos la reforma laboral que salió la ley Bases, que es verdad que no es tan grande la reforma laboral y no tiene tanto impacto, sobre todo en el corto plazo, porque bueno, el gobierno al momento de iniciar la negociación por la ley Bases tenía una propuesta y la ley Bases que salió fue la que pudo salir y no la que el gobierno hubiese querido que salga, que era con reformas mucho más agresivas. Recordemos y vamos a tener que recordar durante todo este análisis que obviamente el gobierno está limitado por los mecanismos que tiene para modificar la realidad y porque también del otro lado, bueno, está la oposición que hace su juego y que hace todo lo posible para que al gobierno le vaya mal. Privatización de empresas públicas deficitarias, también un poco en la misma línea. El gobierno propuso privatizar muchas más empresas de las que están hoy en proceso de privatización, pero se quiso avanzar en esto, se avanzó un poco, aunque bueno, todavía falta porque de nuevo las herramientas son limitadas. Fomento a las inversiones privadas. Bueno, acá tenemos el RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones. En este punto también está cumpliendo el gobierno, aunque obviamente hace falta muchísimo más. Yo espero mayor baja de impuestos de acá al futuro, tal vez no en este año o en el próximo, pero no sé, 2026, 2027, 2028, si el gobierno reelige, espero una fuerte baja de impuestos, lo cual también obviamente incentiva a las inversiones privadas, aunque el hecho, por ejemplo, no sé, de quitar el cepo, que es algo que podría llegar a suceder en los próximos meses, también es un gran fomento a las inversiones. Pues tenemos este punto que es larguísimo, que dice ampliación de la red vial nacional, interconectando las distintas opciones de transporte a fin de facilitar el traslado e intercambio local, interprovincial e internacional de mercaderías, la instalación de nuevas inversiones y el potenciamiento de las ya existentes. Bueno, esto de momento está en veremos y no explica muy bien cómo se supone que querían hacer todo esto, ¿no? O sea, básicamente esto es construir rutas y ese tipo de cosas. El gobierno creo que apuesta un poco a la inversión privada, pero es verdad que Argentina de momento no está para esto, ¿no? O sea, esto me parece algo más de largo plazo. Hay que entender que hay prioridades en Argentina y Argentina está en el momento de estabilización. O sea, estás en el momento en el que salís de la crisis, en el que corregís todas las variables, principalmente las macroeconómicas, las variables más importantes que abarcan a todo el país, e intentás sostenerte así, intentás sostenerte en ese equilibrio sin que se caiga todo a pedazos. Esos son los momentos de estabilización. Básicamente, bueno, cuando te estabilizás. Este tipo de medidas vienen mucho después. Recordemos que al gobierno no solamente que le quedan 3 años, sino que por lo general todos los gobiernos, digamos, en su plataforma de campaña tienen 100 propuestas y con que cumplan las 20, 30 más importantes ya se considera un gobierno ultra exitoso. Luego tenemos la creación de puertos y aeropuertos en puntos neurálgicos del país, así como mejorar los ya existentes. De nuevo lo mismo, esto es una propuesta que es muy de largo plazo, no solo que no es prioritaria, sino que tampoco me importa demasiado este tipo de propuestas, además de que son cero prioritarias viendo los grandes problemas que tenemos en la Argentina. El punto número 8 va en el mismo sentido, autopistas, rutas, bla bla bla, el mismo criterio. Punto número 9, revisar los contratos de arrendamiento de inmuebles que paga el Estado para su uso y gestionar su reemplazo por los improductivos ociosos cuya titularidad es del Estado. O sea, básicamente esto es agarrar propiedades que tenga el Estado y si no sirven o si no se les está dando una utilidad lo suficientemente buena, venderlas. Y en esto tengo entendido que también se está avanzando bastante, aunque de nuevo sigue siendo algo de quinto orden. Número 10, tenemos incentivar las inversiones privadas para la ejecución de obras que fomenten el comercio y las economías regionales y favorezcan el intercambio de productos en todo el territorio nacional. De nuevo, esto es fomento de inversiones, también lo mismo. En una tercera etapa, la eliminación del Banco Central. Sobre eso, muchos dicen que no, pero yo creo que se está avanzando y muy fuerte. En el momento que vos estabilices el peso y
ya no necesites más del Banco Central tomando decisiones de política monetaria, o sea, subiendo la tasa de interés, emitiendo dinero, etcétera, ya el gobierno tranquilamente podría eliminar el Banco Central. Esto yo creo que no se abandonó para nada. La gente piensa que sí, que es una medida que bueno, quedará para un futuro inexistente, pero no, esto puede suceder. Competencia de monedas que permitan a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente o la dolarización de la economía. Esto se refiere básicamente a liberar el cepo, o sea, que los argentinos podamos utilizar la moneda que queramos y quitar el curso forzoso del peso, o sea, que vos no tengas que sí o sí cobrar tu salario en pesos, pagar determinadas cosas en pesos, no, vos podrías elegir la moneda que quieras. Sobre esto también, la idea es que es algo que para cumplirlo primero faltan muchos pasos previos, como por ejemplo quitar el cepo, que es algo que al gobierno le está costando bastante, aunque igual tiene sentido que le cueste porque es un problema realmente grave. Pero de nuevo, una vez que se estabilice el peso argentino y se estabilice nuestra moneda, que esto tal vez sea recién a fin del gobierno o incluso después, yo creo que esto tranquilamente puede suceder. Sería, digamos, como la frutilla del pastel del gobierno, ¿no? O sea, este tipo de medidas llegarían ya con una economía que funciona muchísimo mejor, por lo cual dejarían de ser prioritarias ya incluso en ese momento, pero sirven para que luego gobiernos futuros no vuelvan a mandarse cagadas. Punto número 13, liberar inmediatamente todos los cepos cambiarios. Este es sobre todo el punto con el que yo tengo más problemas, porque he visto infinidad de entrevistas de Milei diciendo que el cepo no lo iba a eliminar inmediatamente. El cepo, recordemos, es las restricciones que tenemos los argentinos para no comprar dólares ni euros ni ninguna moneda. Tenemos que sí o sí estar en pesos, lo cual obviamente dificulta todo y es muy malo para el crecimiento económico. Y claro, yo tengo muchos recuerdos de Milei diciendo que el cepo no lo tenías que eliminar inmediatamente. Tiene libros escritos donde dice que el cepo no se puede liberar inmediatamente porque sería una catástrofe, y efectivamente es lo que hizo, no lo liberó inmediatamente. Entonces por esto digo que este documento, si tiene validez oficial, estoy bastante seguro de que Milei, que es básicamente quien maneja la agenda del gobierno, no lo revisó ni validó. De hecho no tiene la firma de él, si no me equivoco, aunque imagino que no tiene por qué tenerla, ¿no? Después, punto número 14, eliminar retenciones a las exportaciones y derechos de importación. Esto es básicamente sacar los impuestos para importar y los impuestos para exportar. Sobre las importaciones, probablemente sí que el gobierno avance en quitar aranceles, y también, por ejemplo, el impuesto país, que el impuesto país también es un impuesto a las importaciones que el gobierno lo va a quitar. Pero después, sobre la eliminación de retenciones, realmente dudo mucho que el gobierno, por lo menos en el primer mandato, pueda quitar demasiadas. Han quitado ya varias retenciones, que son impuestos a las exportaciones, que sobre todo perjudican al campo. Ha quitado ya varias, pero dudo que pueda quitarlas todas, porque para eso tenés que bajar muchísimo el gasto público. Hoy las retenciones recaudan muchísimo dinero, aunque igual hay que ser justos y el punto dice eliminar retenciones, no eliminar todas las retenciones. Entonces, con que el gobierno elimine unas pocas, se supone que ya estaría cumpliendo con esta propuesta de campaña, que no son promesas, son propuestas, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que cumplir con todas. Luego, unificar el tipo de cambio, o sea, que no haya muchos precios para el dólar, tipo dólar blue, dólar MEP, dólar oficial, dólar turista, etcétera, sino que haya uno solo. Esto va muy en línea con eliminar el cepo, o sea que si quitan el cepo, también probablemente se unifique el tipo de cambio. Promover el tratamiento de la ley de alquileres en todo territorio nacional, que prevea el acuerdo entre las partes de las condiciones de tiempo, actualización, moneda, etcétera. Acá se está refiriendo a quitar la ley de alquileres, y efectivamente lo hicieron. Con lo que, cerrando con estos 16 puntos, tenemos que la absurda mayoría los han cumplido, y los que no han cumplido por lo general son o porque tienen una perspectiva muy de corto plazo y me parecen propuestas totalmente falopa, como por ejemplo la de construir puertos y esas cosas que sinceramente no entiendo ni por qué están, o porque tal vez son más de mediano plazo, o sea que podrían entrar en un primer mandato del gobierno o incluso tal vez en un segundo mandato, pero que todavía no hemos tenido el tiempo necesario para llegar hasta esas instancias, como por ejemplo el tema de eliminar el Banco Central. De momento esto lo recontra apruebo. Después tenemos las reformas tributarias, que son básicamente 3 puntos. El primero es eliminación y baja de impuestos para potenciar el desarrollo de los procesos productivos que lleva adelante la actividad privada y potenciar la exportación de bienes y servicios. Básicamente está hablando de bajar impuestos, y esto de momento está sucediendo porque el impuesto más grande que ha bajado en la economía argentina es el impuesto inflacionario, entonces es un primer buen paso, pero es verdad que luego de eso no se han eliminado tantos impuestos, por lo menos de los grandes, ¿no? Tal vez sí se han eliminado pequeños impuestos que cobraba el Estado, que recaudaban muy poco, pero que tal vez perjudicaban a algunos sectores en particular. Pero bueno, también para ver reformas de este estilo, la realidad es que falta tiempo, ¿no? O sea, el gobierno tendría que bajar incluso más el gasto público. Segundo dice eliminación de derechos de exportación o retenciones, ya hablamos de este tema. 3 dice financiamiento estatal a partir de un régimen de regalías y concesiones por la explotación de recursos naturales. Básicamente acá está hablando de que el Estado se financie a través de concesionar terrenos para la explotación de recursos naturales a empresas privadas. Bueno, tengo entendido que el RIGI promueve esto, así que se avanzó algo un poco en este punto. La reforma tributaria, ok, o sea, todavía necesitas más tiempo para modificar estas cosas. Me parece un poco ambiciosa, pero no dudo en que la intención está. El problema es que faltan los recursos. Reforma laboral, esta es una de las más importantes y es probablemente una de las cosas que peor funciona en este país, que es el sistema laboral, que termina haciendo que la mitad de los trabajadores estén en el sector informal sin registrar. Punto número 1, promocionar una nueva ley de contrato de trabajo sin efecto retroactivo, cuya principal reforma resulta en eliminar las indemnizaciones sin causa para sustituirlo por un sistema de seguro de desempleo de los efectos
efectos de evitar la litigiosidad. Básicamente está hablando de quitar las indemnizaciones por despido, o en realidad darle la opción al trabajador de las indemnizaciones de despido, no tenerlas a cambio de tener otro sistema que es el de seguro de desempleo. Esto está en la ley bases. El problema es que todavía faltan hacer muchos cambios, ¿no? O sea, todo esto al final lo siguen manejando los sindicatos. Por más que la ley bases haya eliminado algunas indemnizaciones, siguen existiendo más indemnizaciones. O sea, se ha avanzado un poco en este sentido, pero no demasiado. Aparte de que esto tiene efectos o impacto a largo plazo. No es algo que se sienta tanto en el corto plazo. Segundo punto, reducir las cargas patronales que gravan el trabajo. Esto todavía no se ha avanzado en lo más mínimo. Está hablando de quitar los impuestos al trabajo, que hoy en día son altísimos entre obra social, jubilación y todo eso. El Estado básicamente te cobra medio salario de impuestos. O sea, si vos cobras 200 pesos, el Estado te cobra 100 pesos más. O sea, que en realidad tu salario podría haber sido de 300 pesos. O sea, básicamente te estoy diciendo que si vos cobrases un salario de 700.000 pesos, en realidad deberías estar cobrando un salario de más de 1 millón. También esta es una reforma súper ambiciosa que yo dudo muchísimo que se pueda avanzar en este sentido en el primer mandato. Punto número 3, promover la libertad de afiliación sindical. Acá sí que tendríamos algo que el gobierno no cumplió. En la ley bases intentó avanzar en este sentido, o sea, básicamente que los sindicatos tengan menor poder de decisión. No pudo hacerlo, pero luego después el gobierno terminó arreglando un poco por atrás con los sindicatos para no insistir tanto en este tema. Imagino que a cambio de que los sindicatos no rompan las bolas. Así que en esta sí que domaron los sindicatos y el gobierno primero no pudo y luego ya no quiso hacer reformas en este sentido, aunque de nuevo, probablemente en un futuro vuelva a intentar hacer reformas. Punto número 4, promover la limitación temporal de los mandatos sindicales. Esto también está en la ley anticasta, si no me equivoco, que dijeron que le iban a mandar al Congreso y todavía no la han mandado. Hay que ver cómo se resuelve. Punto número 5, reducir los impuestos al trabajador, lo mismo de antes. Falta mucho tiempo para que esto pueda ser cambiado. Punto número 6, recuperar con inversión privada las escuelas de artes y oficios. Bueno, este punto me parece bastante falopa, la verdad. También es algo de ultra largo plazo, no tiene mucho sentido criticarlo o hacer alguna apreciación. Punto número 7, crear de una bolsa de trabajo pública con financiamiento privado. Encima está mal escrito todo esto, por eso digo que me parece medio trucho. También no he escuchado a ningún candidato de la Libertad Avanza decir nada similar con esto, entonces medio que es cualquier cosa. Reemplazar la ley actual de riesgos de trabajo sin efecto retroactivo por una legislación acorde al contexto internacional. Más reformas laborales que, si no me equivoco, todavía no han podido ser efectivas. Recuperación y jerarquización de la carrera administrativa estatal. Tampoco entiendo ni siquiera a qué se refiere. Punto número 10, achicar el Estado con la oferta de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, revisión de contratos de locación de obra y de servicios que no puedan explicar su razón de ser. Básicamente está hablando de rajar a la gente en el Estado que no esté aportando nada y en lo posible, bueno, que se realicen retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas. En esto sí que se está avanzando. La reforma laboral, bueno, un poco con un gusto amargo, ¿no? Veo muchas propuestas acá que creo que directamente no tienen sentido por lo brutalmente exigentes que son, entonces no me molesta que no se cumplan porque nunca lo pretendí. Y las reformas que sí tal vez podrían tener más sentido, como quitar las indemnizaciones y todo eso, o no quitarlas, en realidad darle la libertad a la gente de que elija si tenerlas o no y cambiar por otro sistema. Entiendo que nada, el gobierno intentó hacer un poco, no pudo hacer demasiado porque al final esto lo tenés que negociar con todos los partidos políticos y quedó en esto, en un bueno, más o menos. Así que este punto, bueno, ok, recordemos igual que todavía faltan 3 años de gobierno, ¿no? O sea, eso es algo que no tenemos que olvidar. Y bueno, hasta acá con las reformas económicas. Luego quedan un par en el documento que son como 100 más, o sea, realmente es un documento larguísimo, pero que en la mayoría de los casos también son cosas muy de largo plazo o cosas específicamente del campo que no nos importa tanto. Solamente tal vez quisiera rescatar el tema de los vouchers en la educación, que era una de las propuestas de campaña que, bueno, creo que está de más decir que ya era planteada como algo de largo plazo, pero que ahora incluso nadie está pensando en eso, a nadie le importa y no es agenda de gobierno. Y bueno, luego varias cosas así, más de segundo, tercero, cuarto orden que tampoco nos interesan tanto. Si vemos las principales reformas económicas, que era básicamente reducción del Estado para así poder tener superávit, bajar la inflación, que gracias a eso más incluso un ajuste del gasto público más profundo e incluso bajar más impuestos, la economía se recupere, crezcan los salarios, baje la pobreza, etcétera. Todo eso parece que está dando resultados. Y después sí que tenemos algunas cosas como por ejemplo la reforma laboral, en la que no se ha podido avanzar tanto como yo quisiera. Luego reformas más que el gobierno las tiene pensadas tal vez para fin del mandato, o cosas incluso que podrían entrar en un segundo mandato, como por ejemplo el tema de eliminar el Banco Central, la libre competencia de monedas y ese tipo de cosas. Después tenemos cosas de ultra largo plazo que yo dudo mucho que puedan llegar a concretar por lo menos al 100%, tal vez 100 partes, que es el tema de, por ejemplo, eliminar retenciones, quitar los impuestos al trabajo, porque son cosas que sostienen de manera estructural al Estado. Entonces tendrías que desarmarlo todo al Estado para poder quitar esos impuestos, cosa que, por ejemplo, sería un drama para sostener las jubilaciones, sostener la gran cantidad de planes sociales que existen hoy en el país. Y después ahí en la plataforma de campaña, pero un montón de cosas falopa, o sea, yo les mostré un poco menos de 50 puntos, pero son como 200, todas de propuestas de como esa de eliminar puertos o de construir rutas o de construir hospitales y cosas así que sinceramente no he escuchado nunca a Milei decir algo así, no he escuchado a ningún candidato de la Libertad Avanza proponiendo cosas del
estilo, con lo cual no solamente que no pretendía que se hicieran, sino que para mí, bueno, tampoco tienen tanto sentido. De esas cosas debería encargarse el sector privado y no entiendo ni por qué están en esta plataforma electoral, con lo cual simplemente no me importan. Lo que yo sí creo que va en camino de cumplirse de lo que ha propuesto el gobierno es el núcleo duro, que es básicamente bajar la inflación y acomodar la macroeconomía, acomodar la macro, acomodar las grandes variables económicas argentinas que estaban todas destrozadas. O sea, ordenar de manera general al país. Y luego, bueno, tenés que meterte en cosas que ya son más sectoriales, ¿no? Bueno, a ver qué quilombos tenés en el campo, qué quilombos tenés en la industria, etcétera. Y todo esto igual siempre hablando en términos económicos, ¿no? Porque luego también en términos de seguridad y otro tipo de rubros también había muchas propuestas que hay que ver si se están cumpliendo o no. Así que bueno, yo de momento pienso que es el camino correcto y pienso que se está cumpliendo con lo que a grandes rasgos se prometió. No solo en materia de medidas, o sea, de cómo hacerlo, sino en materia de resultados. Y donde mejor lo vemos es en la inflación, ¿no? Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Decime para vos si cumplió las promesas de campaña el gobierno o no, si te decepcionó, si no te decepcionó. Y acá te dejo un directo que hicimos con Martín Almeida, que es un tipazo que yo lo veo siempre y nada, estuvimos charlando un poco en directo de varias cosas. Digo varias cosas porque yo esto lo estoy grabando antes de hacer el directo, entonces no sé de qué vamos a hablar. Muchas gracias a todos los miembros, a quienes me donan por Cafecito, por Mercado Pago y también por Patreon. Vos también puedes contribuir si querés. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y por último, como siempre, les mando saludos.